Todos temían al juez arrogante, hasta que la conserje lo deja sin palabras. Jimena Rodríguez estaba temblando mientras sostenía el balde de agua fría. Su respiración estaba acelerada. El corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida para siempre, pero ya no podía seguir guardando esa verdad dentro de sí. Fue entonces cuando abrió la puerta lateral de la sala de audiencias. El juez Ricardo Pimentel estaba en medio de un juicio importante. Su voz resonaba en el recinto mientras interrogaba a un testigo. Jimena caminó hacia él. Sus pasos eran firmes a pesar del miedo. Todas las miradas se volvieron hacia ella, pero ella no se detuvo. Llegó muy cerca del estrado donde él estaba sentado, y antes de que cualquiera pudiera reaccionar, le lanzó toda el agua helada directamente a la cara. El silencio que se apoderó de aquel ambiente fue ensordecedor. El juez Ricardo Pimentel quedó completamente paralizado, el agua escurriendo por su toga negra, por los lentes, goteando sobre sus documentos. Sus manos temblaban mientras intentaba limpiarse el rostro. Era conocido en todo el distrito judicial como el hombre más estricto y temido del poder judicial. Nadie nunca se había atrevido a desafiarlo de esa forma. Jimena permaneció allí, de pie, mirándolo a los ojos. No había arrepentimiento en su mirada, solo una mezcla de dolor y determinación. Tenía 40 años, pero parecía mayor debido a los años de trabajo duro. Su uniforme azul de conserje estaba impecable, como siempre. Su cabello castaño estaba recogido en una simple cola de caballo. No era una mujer que llamara la atención. Siempre fue discreta, casi invisible para la mayoría de las personas que circulaban por aquellos pasillos. El juez finalmente logró reaccionar. Se quitó los lentes mojados y miró a Jimena con una expresión que mezclaba shock y furia. Sus ojos azules, que tanto intimidaban a abogados y acusados, ahora estaban desorbitados por la sorpresa. Tenía 70 años. El cabello canoso estaba completamente mojado y pegado a la cabeza. Su barba bien recortada goteaba. Era un hombre alto, de hombros anchos, que siempre usaba su postura imponente para demostrar autoridad. Los guardias del Palacio de Justicia ya estaban corriendo hacia Jimena, pero ella levantó la mano pidiendo un momento. Su voz salió firme, pero cargada de emoción. «Su señoría, necesito hablar con usted, en privado. Es sobre algo que descubrí esta mañana y que usted va a querer escuchar». El juez todavía estaba demasiado aturdido para responder. Uno de los abogados presentes se levantó indignado. «Esto es un absurdo. Esta mujer debería ser arrestada inmediatamente». Pero Jimena no desvió la mirada del juez. Sabía que tenía solo ese momento para captar su atención. «Tiene que ver con su pasado, licenciado Pimentel, con cosas que usted creyó que estaban enterradas. Pero yo las encontré. Lo encontré todo». Algo en el tono de su voz hizo que el juez dudara. Hizo un gesto para que los guardias se detuvieran. «Suspendo esta audiencia por 1 hora», dijo, con la voz aún un poco temblorosa. «Escorten a esta mujer a mi despacho. No quiero que salga del edificio». El tumulto que siguió fue inmenso. Las personas presentes en la audiencia comenzaron a cuchichear entre sí, especulando sobre lo que habría sucedido. Jimena fue llevada por los guardias, pero no opuso resistencia. Sabía que había conseguido lo que quería, su atención. Mientras caminaba por los pasillos del Palacio de Justicia, Jimena pensaba en cómo había llegado hasta allí. Trabajaba en ese lugar desde hacía 10 años. Empezó poco después de que su matrimonio terminara, cuando necesitaba desesperadamente cualquier empleo para mantener a su pequeña hija. El trabajo de conserje no era glamoroso, pero pagaba las cuentas, y siempre fue una trabajadora dedicada, llegando temprano y saliendo tarde. Durante todos esos años limpió esos mismos pasillos, esas mismas salas. Conocía cada rincón de ese edificio, y conocía a cada persona que trabajaba allí, aunque la mayoría no la conocía a ella. Para ellos ella era solo una empleada de limpieza más, alguien que pasaba desapercibida, que solo hacía su trabajo en silencio. Pero Jimena lo veía todo, escuchaba las conversaciones,
Percibía los secretos que las personas creían tener bien guardados, y con los años había desarrollado un respeto genuino por el sistema de justicia, incluso reconociendo sus fallas. Ella creía que aquel lugar tenía el poder de cambiar vidas, de hacer lo correcto. El juez Ricardo Pimentel, sin embargo, siempre fue una figura que la incomodaba, no solo porque era estricto con todos, sino por la forma en que trataba a las personas. Tenía una manera de mirar a los empleados más sencillos, como ella, que los hacía sentir pequeños, insignificantes. En varias ocasiones, la había mandado a rehacer la limpieza de su despacho por detalles mínimos. Una vez, la hizo limpiar el piso 3 veces, porque dijo que aún podía ver una mancha que en realidad era solo el reflejo de la luz. Ximena siempre se tragó esas humillaciones en silencio. Necesitaba el empleo. Tenía una hija que criar. No podía darse el lujo de responder o quejarse, pero aquello dolía mucho. Esta mañana, sin embargo, todo cambió. Ximena estaba haciendo la limpieza de rutina en el despacho del juez, como lo hacía todas las mañanas antes de que él llegara. Era temprano, alrededor de las 6 de la mañana. El edificio estaba prácticamente vacío, solo algunos guardias de seguridad y personal de limpieza. Estaba pasando el trapo sobre el escritorio cuando vio una carpeta de cuero marrón que no estaba allí el día anterior. La carpeta estaba entreabierta y algunos documentos se habían deslizado hacia afuera. Ximena no tenía intención de curiosear, pero uno de los papeles cayó al suelo cuando pasó el trapo. Al recoger el documento para devolverlo a su lugar, sus ojos se fijaron en las palabras impresas, acta de nacimiento, y entonces vio el nombre. Ximena García Rodríguez, su nombre completo, su fecha de nacimiento, y en el campo del padre estaba escrito Ricardo Pimentel. El documento cayó de sus manos. Tuvo que sostenerse del escritorio para no caer también. Aquello no podía ser verdad, no podía. Pero ahí estaba, en papel oficial, con todos los sellos y firmas necesarios. Ximena tomó la carpeta con las manos temblorosas y comenzó a revisar los otros documentos. Había más, mucho más. Cartas antiguas, algunas con la letra de su madre, otras con la de él. Fotos. Una foto en particular la hizo congelarse. Era ella, aún bebé, en brazos de una mujer joven, y a su lado, un hombre. Un hombre que reconoció de inmediato, a pesar de los 40 años que habían pasado. Era él. Era el juez Ricardo Pimentel. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Ximena mientras leía las cartas. Su madre había intentado contarle antes de partir hace 5 años. En los últimos días, cuando estaba muy debilitada, comenzó a hablar sobre el padre de Ximena. Dijo que era un hombre importante, pero que había tomado malas decisiones. Ximena no le prestó mucha atención en ese momento. Pensó que eran solo delirios causados por su condición de salud. Pero ahora todo tenía sentido. Las cartas revelaban toda la historia. Su madre, Elena, había sido una joven estudiante de Derecho cuando conoció a Ricardo. Él también estaba en la facultad, en el último año. Se enamoraron. Ella quedó embarazada. Y entonces todo se derrumbó. Ricardo acababa de conocer a Beatriz, hija de un magistrado rico e influyente. El matrimonio con Beatriz le abriría puertas en su carrera. El bebé con Elena sería solo un obstáculo. Le ofreció dinero para que resolviera el problema. Elena se negó. Entonces él simplemente desapareció de su vida. Elena tuvo que dejar la facultad. Perdió sus oportunidades. Crió a Ximena sola, trabajando en diversos empleos para sobrevivir. Y Ricardo siguió su vida, se casó con Beatriz, se convirtió en juez, construyó una carrera brillante. Ximena se sentó en la silla del juez, aún sosteniendo aquellos papeles. Su mente estaba en un torbellino. Había pasado 10 años limpiando el despacho de su propio padre, 10 años siendo humillada por él, y él lo sabía. Él siempre supo quién era ella. Fue entonces cuando escuchó voces en el pasillo. El juez estaba llegando más temprano ese día. Ximena rápidamente guardó los documentos, pero tomó el acta de nacimiento y algunas cartas,
colocándolas dentro de su uniforme. Su corazón latía acelerado. No tenía tiempo para pensar, solo actuó por instinto. Tomó su cubeta de agua y se escondió detrás de la puerta. Cuando el juez entró al despacho hablando por teléfono, Jimena se quedó ahí, escuchando. «Sí, Beatriz, voy a recoger a nuestra hija en el aeropuerto mañana. Claro que estoy emocionado por verla. Fernanda viene para quedarse unos meses, va a trabajar conmigo en el Palacio de Justicia. Sí, mi única y preciosa hija». Aquellas palabras fueron como una puñalada en el corazón de Jimena. Única hija. Él tenía otra hija. Una hija a la que reconocía, a la que amaba, a la que apoyaba. Mientras que ella, su primogénita, era tratada como una extraña, como alguien invisible. La rabia comenzó a crecer dentro de ella. Una rabia que había sido suprimida durante años, durante décadas. Todo el dolor de haber crecido sin padre, de ver a su madre luchar sola, de ser despreciada. Todo salió a la superficie. El juez colgó el teléfono y comenzó a revolver los papeles en su escritorio. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la carpeta estaba fuera de su lugar. «Jimena», llamó irritado. «¿Cuántas veces te he dicho que no toques mis documentos?» Ella salió de detrás de la puerta. Él se giró, sorprendido de verla todavía ahí. «No toqué nada, licenciado», dijo ella con la voz temblorosa pero firme. «Solo encontré algo que cayó al suelo, algo muy interesante. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal, eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando». El juez la miró con atención por primera vez en todos aquellos años. Realmente la miró, y algo en su rostro cambió. Palideció. «¿Qué encontraste?», preguntó él tratando de mantener la voz firme. Jimena no respondió. Simplemente salió del despacho, tomó su cubeta llena de agua que había dejado en el pasillo y volvió. Necesitaba un momento para pensar, para procesar todo aquello. Pero primero necesitaba hacer algo que llamara su atención, que lo obligara a escucharla. Fue así como terminó entrando a esa sala de audiencias. Fue así como terminó arrojando agua en el rostro del hombre más temido del distrito judicial, su padre, el padre que nunca quiso ser su padre. Ahora sentada en una pequeña sala junto a su despacho, con 2 guardias en la puerta, Jimena esperaba. Sus manos aún temblaban, pero había una extraña sensación de alivio. Había hecho algo. Había tomado una acción. Ya no era invisible. La puerta se abrió y el juez Ricardo entró. Había cambiado la toga mojada por un traje seco. Su rostro estaba serio, pero ella podía ver algo nuevo en sus ojos. ¿Miedo? ¿Preocupación? No estaba segura. Hizo salir a los guardias con un gesto y cerró la puerta. Se quedaron solos, padre e hija, aunque solo uno de ellos lo hubiera admitido hasta ahora. «Explícate», dijo él. Su voz era controlada, pero Jimena percibió una tensión en ella. Ella sacó el acta de nacimiento de dentro del uniforme y la puso sobre la mesa. Él miró el documento, y ella vio cuando lo reconoció. Sus manos se cerraron en puños. «¿Dónde conseguiste esto?» «En su despacho, esta mañana. Estaba en una carpeta que usted dejó abierta». El silencio que siguió era denso, pesado. El juez jaló una silla y se sentó, de repente pareciendo mucho más viejo y cansado. «Jimena», comenzó él, pero ella lo interrumpió. «No, usted no tiene derecho a decir mi nombre como si me conociera, como si tuviera algún derecho sobre mí. Usted me abandonó antes siquiera de que yo naciera». «¿Tu madre te lo contó?» «Mi madre intentó contármelo, pero no le creí. Pensé que eran delirios de una persona muy debilitada. Pero ahora vi las cartas, lo leí todo. Lo sé todo». El juez respiró hondo. Parecía estar luchando internamente sobre qué decir. «Yo era joven. Tomé decisiones que arruinaron la vida de mi madre». Jimena se levantó, su voz iba subiendo de tono. «Que me hicieron crecer sin padre, que hicieron que mi madre tuviera que renunciar a sus sueños para criarme sola. Yo ofrecí ayuda económica». «¿Ayuda económica?» Jimena rió, pero era una risa sin alegría.
Usted le ofreció dinero para librarse de mí, para que yo no existiera. Eso no es ayuda, es cobardía. El juez golpeó la mesa con la mano, su propia ira comenzando a aflorar. Yo tenía una carrera por delante, un futuro. No podía tirar todo por la borda por un error. ¿Un error? Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Jimena. ¿Así es como me ve? ¿Como un error? Él se dio cuenta de lo que había dicho e intentó recular. No quise decirlo de esa manera. Pero es exactamente lo que usted piensa, y sabe qué es lo peor. Usted sabía quién era yo. Durante todos estos años que trabajé aquí, usted sabía que yo era su hija, ¿verdad? El silencio de él fue toda la confirmación que ella necesitaba. ¿Cómo?, preguntó, su voz ahora apenas un susurro. ¿Cómo lo supo? Él suspiró, derrotado. Tu madre, Elena, me mandó una foto tuya cuando tenías como 15 años. Dijo que estabas bien, que no necesitabas nada de mí, pero que quería que supiera que tenía una hija. Cuando te postulaste para el empleo aquí en el Palacio de Justicia, reconocí tu nombre. Te reconocí en las fotos de tu expediente. Jimena sintió que las piernas le flaqueaban. Volvió a sentarse. ¿Y usted no dijo nada? ¿No hizo nada? Solo me dejó trabajar aquí. Me dejó limpiarle su despacho, ser humillada por usted, sin decirme nunca quién era yo. No sabía qué hacer. Si lo revelaba, Beatriz lo descubriría todo. Fernanda lo descubriría. Mi carrera estaría arruinada. «Su carrera», repitió Jimena amargamente. «Siempre se trató de su carrera, ¿verdad? Nunca de las personas a las que lastimó en el camino». El juez se levantó y fue hacia la ventana, mirando hacia afuera. «No entiendes la presión a la que estaba sometido. Mi padre acababa de irse, dejando deudas. Mi madre dependía de mí. El matrimonio con Beatriz significaba seguridad, conexiones, oportunidades. Hice lo que era necesario para sobrevivir. ¿Y mi madre? ¿Y yo? ¿Acaso no merecíamos sobrevivir también?» Él se volvió para mirarla de frente. «Siempre seguí tu vida de lejos. Siempre supe si estabas bien». «Mentira», gritó Jimena. «Si de verdad le importara, habría ayudado cuando mamá se enfermó, cuando tuve que endeudarme para pagar su tratamiento, cuando perdí mi casa porque no podía pagar las cuentas. Usted estaba aquí en este edificio, viéndome limpiar los pasillos mientras apenas podía poner comida en la mesa para mi hija. No sabía que las cosas estaban tan difíciles, porque usted nunca preguntó, nunca le importó preguntar». La puerta se abrió de repente. Una mujer entró sin tocar. Era Beatriz, la esposa del juez. Tenía casi 70 años, cabellos blancos elegantemente arreglados, ropa cara. Su rostro mostraba confusión y preocupación. «Ricardo, ¿qué está pasando aquí? Todo el Palacio de Justicia está hablando de una conserje que te lanzó agua durante una audiencia. Vine de inmediato». Se detuvo al ver las lágrimas en el rostro de Jimena y luego los documentos sobre la mesa. «¿Quién es esta mujer?». El juez palideció. Jimena se levantó secándose las lágrimas. «Mi nombre es Jimena Rodríguez y soy hija de su esposo». Beatriz tambaleó como si hubiera recibido un golpe. Miró a su esposo, buscando una negación, una explicación, pero él solo bajó la cabeza. «¿Ricardo?». La voz le salió en un susurro. «Beatriz, puedo explicarlo». «¿Explicarlo?», repitió ella, su voz comenzando a elevarse. «¿Tienes una hija? ¿Una hija que yo no sabía que existía? Fue antes de conocernos, mucho antes». «Ella trabaja aquí», Beatriz señaló a Jimena. «Ella trabaja en este Palacio de Justicia. La veías todos los días». «¿Yo? Sí». Beatriz se acercó a Jimena mirándola de arriba abajo. «¿Cuántos años tienes?». 40. Beatriz hizo cuentas rápidamente en su cabeza. Su expresión cambió de sorprendida a furiosa. «¿40? Estábamos juntos hace 40 años. Me engañaste». «Beatriz, no fue una traición. Ni siquiera estábamos comprometidos todavía». «No me vengas con excusas», gritó. «Tuviste una hija con otra mujer y nunca me lo contaste, y ella está aquí, trabajando en este edificio, y nunca consideraste necesario decírmelo».
Jimena se sintió incómoda al ser el centro de esa pelea. Dio un paso atrás. «Voy a dejarlos conversar». «No», dijo Beatriz, volviéndose hacia ella. «Tú te quedas. Quiero oírlo todo, desde el principio». Y entonces Jimena contó. Contó sobre su madre, sobre el abandono, sobre crecer sin padre. Contó sobre las dificultades, sobre cómo descubrió la verdad esa mañana. Beatriz lo escuchó todo en silencio, con el rostro mostrando una gama de emociones. Cuando Jimena terminó, Beatriz se volvió hacia su marido. «¿Cómo pudiste hacerle eso a esa mujer, a esta muchacha y a mí? Me hiciste creer que éramos una familia, que eras un hombre íntegro». «Beatriz, no quiero oír tus excusas». Tomó su cartera. «Me voy a casa. No vengas a buscarme hoy. Necesito pensar». Salió dando un portazo. El juez se hundió en la silla, pareciendo haber envejecido 10 años en pocos minutos. Jimena se quedó allí, de pie, sin saber qué hacer. Parte de ella sentía una satisfacción amarga al ver su mundo derrumbarse, pero otra parte, una parte que no quería admitir, sentía lástima. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con la voz cansada. «¿Dinero? ¿Reconocimiento público? ¿Qué hará que te vayas y olvides todo esto?». Jimena sintió que la rabia volvía. ¿De verdad cree que se trata de dinero? ¿Que hice todo esto por dinero? Entonces, ¿qué quieres? Respiró hondo. «Quiero que usted lo admita. Admita que soy su hija. Admita que me abandonó. Admita que fue un cobarde. Quiero oírlo de su boca». La miró fijamente por un largo momento. Y entonces, con una voz baja, casi inaudible, dijo: «Eres mi hija, te abandoné. Fui un cobarde». Jimena esperó sentir alivio al escuchar esas palabras, pero todo lo que sintió fue un vacío inmenso. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora usted continúa con su vida y yo con la mía, como siempre fue». «Jimena, no vine aquí buscando un padre. Vine para que usted supiera que existo, que siempre existiré, y que ya no puede fingir que no es verdad». Ella se volvió para salir, pero él la llamó. «Te van a despedir. El Consejo del Palacio de Justicia no va a permitir que sigas trabajando aquí después de lo que hiciste». Jimena se encogió de hombros. «Lo sé, pero valió la pena». Salió del despacho. Los guardias de seguridad estaban esperando afuera. La escoltaron hasta el Departamento de Recursos Humanos, donde fue suspendida oficialmente mientras esperaba una decisión final sobre su permanencia en el Palacio de Justicia. Jimena recogió sus pertenencias del pequeño casillero que tenía en la sala del personal de limpieza. Sus compañeras de trabajo la miraban con una mezcla de curiosidad y admiración. Nadie había visto nunca a alguien enfrentar al juez Ricardo de esa manera. Lupe, una señora que trabajaba allí desde antes que Jimena, se acercó. «Muchacha, ¿qué te pasó por la cabeza? ¿Sabes quién es ese hombre?» «Sé muy bien quién es, doña Lupe». «Vas a perder tu empleo». «Lo sé». «¿Y valió la pena?». Jimena pensó por un momento. «Todavía no lo sé». Salió del edificio del Palacio de Justicia y caminó por las calles del centro histórico. Era final de la tarde. El sol comenzaba a ponerse. Necesitaba pensar, necesitaba procesar todo lo que había sucedido. Su teléfono sonó. Era su hija, Sofía, de 18 años. «Mamá, ¿estás bien? ¿Dónde estás?» «Estoy bien, hija. Solo salí más temprano del trabajo hoy». «¿Estás segura? Tu voz suena rara». Jimena sonrió. Sofía siempre podía darse cuenta cuando algo andaba mal. «Pasaron algunas cosas hoy, Sofía. Cosas importantes. Cuando llegue a casa, hablamos». «Está bien. Te quiero, mamá». «Yo también te quiero, hija». Jimena colgó el teléfono. Tenía que contarle todo a Sofía, sobre el abuelo que nunca conoció, sobre la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Al día siguiente, Jimena despertó sin tener que ir a trabajar por primera vez en 10 años. Era una sensación extraña, casi incómoda. Preparó el desayuno y se sentó a la mesa con Sofía. «Mamá, ¿qué pasó ayer? Prometiste que me ibas a contar». Jimena respiró hondo y comenzó a contar toda la historia, sobre el abuelo de Sofía,
sobre el abandono, sobre el descubrimiento de los documentos. Sofía escuchó todo en silencio. Sus ojos se iban abriendo cada vez más. Cuando Jimena terminó, Sofía tenía lágrimas en los ojos. «Mamá, no lo sabía. Nunca hablabas de mi abuelo, porque no sabía quién era. Tu abuela Elena trató de contarme, pero no le creí. Pensé que eran delirios. ¿Y ahora qué va a pasar?» «No sé, hija. Probablemente me van a despedir. Voy a tener que buscar otro trabajo». Sofía tomó la mano de su madre. «Vamos a estar bien. Siempre lo estamos». Jimena sonrió, sintiéndose agradecida por tener una hija tan madura y comprensiva. Esa misma mañana, el juez Ricardo estaba en su despacho, tratando de concentrarse en el trabajo. Pero era imposible. Su mente estaba completamente ocupada con los eventos del día anterior. Beatriz no había vuelto a casa la noche anterior. Solo llamó para decir que estaba en casa de una amiga y que necesitaba espacio. El tono de su voz era frío, distante. Nunca la había oído hablar de esa manera. Y Fernanda, su hija, estaba llegando del aeropuerto en cualquier momento. No sabía cómo iba a contarle sobre Jimena, o si debía contarle. La secretaria tocó la puerta. «Licenciado Pimentel, su hija llegó». El corazón le dio un vuelco. Por un momento, no supo a cuál hija se refería. Pero entonces Fernanda entró al despacho, toda sonriente, y él se relajó. Fernanda tenía 38 años, era abogada, egresada de las mejores universidades. Era alta, delgada, rubia como su madre. Siempre fue la alegría de su vida, su única hija. O al menos eso era lo que siempre había pensado. «Papá», lo abrazó. «¿Cuánto tiempo?» «Fernanda, hija mía, qué bueno verte». Ella se separó y lo miró con atención. «¿Estás bien? Pareces cansado». «Solo estrés del trabajo. Escuché que algo extraño pasó ayer. ¿Una empleada te aventó agua durante una audiencia?» Él se congeló. Claro que ella ya se había enterado. Las noticias corren rápido, especialmente en ambientes pequeños como el Palacio de Justicia. Fue un malentendido, ya está resuelto. ¿Un malentendido? Papá, eso no es normal. ¿Qué está pasando? Él suspiró. No había manera de ocultarle la verdad a Fernanda por mucho tiempo. «Siéntate, hija. Necesito contarte algo». Y entonces contó todo. Sobre Elena, sobre Jimena, sobre todo. Fernanda escuchó en completo silencio, su rostro mostrando conmoción y luego algo que parecía ser decepción. Cuando él terminó, ella se levantó y caminó hacia la ventana. «Entonces, ¿tengo una hermana?» Su voz era controlada, pero él podía sentir la tensión en ella. «Sí, una hermana que abandonaste, que dejaste crecer sin padre». «Fernanda, las cosas eran diferentes en aquella época». «No lo eran». Se volvió para encararlo. «Hiciste una elección egoísta. Elegiste tu carrera, tu comodidad, en vez de asumir la responsabilidad por la hija que tenías. Yo era joven». «¿Y qué? Eso no es excusa». «Dios mío, papá, yo pensaba que te conocía. Pensaba que eras un hombre íntegro, justo. ¿Y ahora descubro que abandonaste a una hija?» «Fernanda, por favor, trata de entender». «Entender qué?» «Que eu cresci com todos os privilegios, enquanto minha irmã, cresceu sem nada, que ela trabalhou aqui neste mesmo prédio, limpando seu gabinete enquanto você fingia que ela não existia?» Ela pegou sua bolsa. «Preciso de um tempo. Preciso pensar sobre tudo isso». «Fernanda, não vá assim». «Preciso, pai. Realmente preciso». Ela saiu, deixando o juiz sozinho em seu gabinete. Ele se afundou na cadeira, enterrando a cabeça entre as mãos. Seu mundo estava desmoronando. Sua esposa não queria falar com ele. Sua filha estava decepcionada. E Ximena o odiava. Enquanto isso, Ximena estava em casa, navegando na internet em busca de empregos. Não tinha estudos superiores, não tinha habilidades especializadas. Suas opções eram limitadas. Sofia estava no quarto, estudando para o exame de admissão. Queria ser professora, sempre quis.
Ximena tinha economizado durante anos para poder pagar a faculdade da filha, mas agora, sem emprego, não sabia como conseguiria. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Ximena Rodrigues? Era uma voz feminina. Sim, sou eu. Meu nome é Fernanda Pimentel. Sou filha do juiz Ricardo Pimentel. Gostaria de falar com você. Podemos nos encontrar? Ximena ficou em silêncio por um momento, surpresa. Como você conseguiu meu número? Sou advogada. Tenho meus recursos. Por favor, eu realmente gostaria de conversar. Não vai demorar muito. Ximena hesitou. Não sabia se estava pronta para conhecer sua meia-irmã. Mas havia algo na voz de Fernanda, uma sinceridade, que a fez concordar. Está bem. Onde? Tem uma cafeteria perto do Palácio de Justiça. Cafeteria El Barrio. Você conhece? Conheço. Quando? Hoje à tarde? Que tal às 3? Está bem. Ximena desligou o telefone, sentindo uma mistura de nervosismo e curiosidade. Não sabia o que esperar daquele encontro. Às 3 horas, Ximena estava sentada numa mesa no fundo da cafeteria, mexendo nervosamente em sua xícara de café. Tinha se arrumado mais do que o normal, querendo causar uma boa impressão. Mas depois se perguntou por que se importava com isso. Fernanda entrou na cafeteria exatamente na hora marcada. Era diferente do que Ximena tinha imaginado. Sim, era elegante e bem vestida, mas havia algo acessível em seu jeito. Sorriu ao ver Ximena e caminhou até a mesa. Ximena estendeu a mão. Sou Fernanda. Ximena apertou sua mão, notando como era firme o aperto. Olá. Fernanda pediu um café e então se sentou, olhando para Ximena com atenção. Obrigada por aceitar me encontrar. Sei que isso deve ser estranho para você. É um pouco, sim. Meu pai me contou tudo. Sobre você, sobre sua mãe, sobre o abandono. Ximena não disse nada, apenas esperou para ver aonde aquela conversa ia levar. Eu queria dizer que... Sinto muito pelo que você passou. Sinto muito por ter tido tudo enquanto você não teve nada. Não é sua culpa. Eu sei, mas mesmo assim... É difícil processar. Descobrir que eu tenho uma irmã e que ela foi tratada dessa forma. Elas ficaram em silêncio por um momento. Ximena observava Fernanda procurando por semelhanças. Ela tinha os mesmos olhos azuis do pai, e algo na forma como ela inclinava a cabeça era familiar. Por que você quis me encontrar? Ximena finalmente perguntou. Porque você é minha irmã, e eu quero conhecer você. Nós somos estranhas, por enquanto, mas não precisamos continuar sendo. Ximena sentiu algo se mexer dentro dela, uma esperança que ela não sabia que ainda existia. Eu não sei se posso fazer isso, disse honestamente. Não sei se posso simplesmente aceitar você na minha vida assim. Eu entendo. E não estou pedindo para você fazer isso. Só estou dizendo que, se você quiser algum dia conhecer sua irmã, eu estou aqui. Fernanda tirou um cartão de visita da bolsa e o colocou sobre a mesa. Esse é meu número. Você pode me ligar quando quiser, ou não ligar nunca. A escolha é sua. Ela se levantou para sair, mas Ximena a chamou. Fernanda? Sim? Parece ser una buena persona. No eres como me imaginaba. Fernanda sonrió con tristeza. Y tú tampoco eres como me imaginaba. De hecho, eres mucho mejor. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Después de que Fernanda se fue, Ximena se quedó sentada en la cafetería por más de una hora, pensando en todo. Miró la tarjeta de presentación, pasando el dedo sobre las letras en relieve. Fernanda Pimentel, abogada. Cuando llegó a casa, Sofía estaba ansiosa por saber cómo había sido el encuentro. ¿Y qué, mamá? ¿Cómo fue conocer a tu media hermana? Fue diferente de lo que esperaba. Parece genuina. ¿Vas a mantener contacto con ella? Aún no lo sé. Necesito pensarlo. En los días siguientes, Ximena siguió buscando empleo, pero sin éxito. La noticia sobre el incidente en el Palacio de Justicia se había esparcido,
y nadie quería contratar a la mujer que le había arrojado agua al juez más importante de la ciudad. Ya empezaba a desesperarse cuando recibió una llamada del Palacio de Justicia. Era la nueva coordinadora de recursos humanos. «Doña Jimena, necesitamos que venga mañana para una audiencia disciplinaria. Se decidirá si será despedida o si recibirá otra sanción». «Está bien, estaré allí». Esa noche Jimena apenas pudo dormir. Sabía que probablemente sería despedida. ¿Y entonces qué haría? ¿Cómo pagaría las cuentas? ¿Cómo aseguraría que Sofía pudiera entrar a la universidad? Al día siguiente, llegó al Palacio de Justicia vistiendo su mejor conjunto de ropa. No era mucho, solo un pantalón negro y una blusa blanca sencilla, pero estaba limpio y bien planchado. La audiencia disciplinaria fue en la sala de juntas del segundo piso. Cuando Jimena entró, vio que había 5 personas sentadas en la mesa: la coordinadora de recursos humanos, 2 miembros del Consejo Administrativo del Palacio de Justicia y, para su sorpresa, Fernanda y el licenciado Pimentel. Todos se levantaron cuando ella entró. La coordinadora, una mujer de mediana edad llamada doctora Marcela, le indicó una silla a Jimena. «Doña Jimena, gracias por venir. Estamos aquí hoy para discutir el incidente que ocurrió hace una semana. Antes de comenzar, quiero informarle que tiene derecho a tener un abogado presente». «No tengo abogado», dijo Jimena simplemente. Fernanda se levantó. «Si usted lo permite, me gustaría representar a la doña Jimena en esta audiencia». Todos en la sala miraron sorprendidos a Fernanda, especialmente el licenciado Pimentel. «Fernanda, ¿qué estás haciendo?», preguntó él. «Estoy haciendo lo correcto, papá. Estoy representando a mi hermana». El silencio que siguió fue pesado. Los miembros del consejo se miraron entre sí, claramente confundidos. La doctora Marcela aclaró su garganta. «Bueno, si es lo que la doña Jimena desea». Jimena miró a Fernanda, viendo la determinación en sus ojos, y entonces asintió. «Sí, acepto que me represente». La audiencia comenzó. La doctora Marcela leyó los hechos del caso. Jimena había entrado a una sala de audiencias y le había arrojado agua al juez durante un juicio. Era una conducta inaceptable para cualquier empleado. «Doña Jimena, tiene algo que decir en su defensa». Antes de que Jimena pudiera responder, Fernanda se levantó. «Con el permiso de la mesa, me gustaría contextualizar los eventos que llevaron a la acción de mi clienta». Entonces contó toda la historia, sobre Elena y Pimentel, sobre el abandono, sobre cómo Jimena descubrió la verdad. Los miembros del consejo escucharon con creciente impacto. Cuando Fernanda terminó, todos se volvieron hacia el licenciado Pimentel. «Licenciado Pimentel, ¿esto es verdad?», preguntó uno de los miembros del consejo, un hombre de cabello canoso llamado Lick, Sergio. El juez dudó. Jimena podía ver el conflicto en sus ojos. Podía negar todo, decir que Fernanda estaba inventando. Pero entonces suspiró. «Es verdad. Jimena es mi hija. La abandoné hace 40 años. El impacto de esa revelación fue inmenso». El Lick. Sergio se reclinó en la silla, pareciendo necesitar un momento para procesar. «Esto cambia completamente el contexto de la situación», dijo finalmente. «Doña Jimena no fue solo una empleada que actuó impulsivamente, fue una hija que descubrió una verdad devastadora y reaccionó emocionalmente». La doctora Marcela asintió. «Aún así, hubo una violación clara del protocolo del Palacio de Justicia». «¿Protocolo?», interrumpió Fernanda. «¿Qué protocolo es más importante que reconocer que mi clienta fue víctima de abandono por el propio hombre que debería representar la justicia en este lugar?» «Licenciada Fernanda, por favor, controle su tono», dijo la doctora Marcela, pero había menos convicción en su voz ahora. El segundo miembro del consejo, una mujer llamada doctora Adriana, se inclinó hacia adelante. «Doña Jimena, ¿sabía usted que el juez Ricardo era su padre antes del incidente?» «No, señora. Lo descubrí esa mañana cuando estaba limpiando su despacho. Él había olvidado una carpeta abierta con documentos». «¿Y por qué no buscó los canales apropiados para lidiar con esto? ¿Por qué no fue al Departamento de Recursos Humanos?». Jimena pensó su respuesta cuidadosamente. «Porque estaba en shock.
porque había pasado 10 años trabajando en ese lugar, siendo humillada por él, sin saber que era mi padre, porque estaba enojada, porque soy humana y cometí un error al actuar por impulso. La doctora Adriana asintió, mostrando comprensión. El juez Ricardo finalmente se levantó. Si me lo permiten, me gustaría hablar. Todos lo miraron. Lo que Ximena hizo estuvo mal desde el punto de vista protocolario, pero ella no debería ser castigada por eso. La persona que debería ser castigada soy yo. Yo sabía quién era ella. La contraté sabiendo que era mi hija y nunca dije nada. La mantuve en una posición sumisa, donde pudiera controlarla sin tener que reconocerla públicamente. Eso es abuso de poder. Eso es acoso moral. Y yo debería ser el único responsable aquí. El silencio en la sala era absoluto. Ximena miró a su padre sorprendida. Nunca esperó que él admitiera eso públicamente. El LIC. Sergio intercambió miradas con la doctora Adriana y la doctora Marcela. Licenciado Pimentel, ¿es usted consciente de que lo que acaba de admitir puede resultar en una investigación sobre su conducta? Lo soy, y estoy preparado para enfrentar las consecuencias. La audiencia fue suspendida para que el consejo pudiera deliberar en privado. Ximena, Fernanda y el juez Ricardo quedaron solos en la sala de espera. El silencio entre ellos era incómodo. Fernanda intentó romper el hielo. «Ximena, ¿quieres un café?» «No, gracias». «¿Padre?» Él solo negó con la cabeza. Fernanda se sentó junto a Ximena. «Fuiste muy valiente ahí adentro». «No me siento valiente. Me siento asustada». «Es normal, pero estás haciendo lo correcto». Ximena la miró. «¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me estás ayudando? Porque es lo correcto. Y porque quiero conocer a mi hermana. Quiero tener una relación contigo, si me lo permites». Antes de que Ximena pudiera responder, la puerta se abrió y los llamaron de vuelta a la sala. El LIC. Sergio se aclaró la garganta. «Después de deliberar, hemos llegado a una decisión. Doña Ximena, su acción fue inaceptable y viola claramente las normas de conducta del Palacio de Justicia. Sin embargo, considerando las circunstancias extraordinarias que llevaron a esa acción, hemos decidido que una suspensión de 3 meses sin goce de sueldo es una sanción adecuada. Después de ese periodo, usted podrá regresar a su trabajo». Ximena sintió un alivio inmenso. No era despido, aún tendría su empleo. «En cuanto al licenciado Pimentel», continuó el LIC, «Sergio, se abrirá una investigación sobre su conducta. Mientras tanto, recomendamos que usted se separe temporalmente de sus funciones». El juez asintió. «Lo entiendo. Y hay una cosa más», dijo la doctora Adriana. «Doña Ximena, ha llegado a nuestra atención que durante todos estos años su desempenho como empleada foi exemplar. Você sempre foi pontual, dedicada e respeitada por seus colegas. Considerando isso e as circunstâncias injustas sob as quais você trabalhou, gostaríamos de oferecer a possibilidade de transferência para outro departamento após o período de suspensão, se isso for do seu interesse». Márcia ficou atônita. «Outro departamento?» «Sim. Talvez algo administrativo, onde suas habilidades organizacionais possam ser melhor aproveitadas. Com um salário correspondente à nova posição, é claro». Era mais do que Márcia poderia ter esperado. Lágrimas começaram a formar em seus olhos. Obrigada. Muito obrigada». Quando saíram da sala, Renata abraçou Márcia. «Você viu? As coisas estão começando a melhorar». Márcia ainda estava processando tudo. «Eu não posso acreditar que não fui demitida. E não só isso, você vai ter uma promoção». O juiz Arnaldo se aproximou delas hesitantemente. «Márcia, eu quis fazer a coisa certa lá dentro. Espero que você acredite nisso». Márcia o olhou. Havia tanto que ela queria dizer, mas as palavras não vinham. «Eu não sei se posso perdoar você», ela disse finalmente. «Não agora, talvez nunca. Mas eu reconheço que você tentou fazer o certo hoje». Ele assentiu, parecendo aceitar aquilo como tudo o que poderia esperar no momento. Márcia e Renata saíram do tribunal juntas.
Do lado de fora, Renata se virou para ela. Márcia, eu sei que isso é muito para processar, mas você gostaria de jantar comigo hoje à noite? Só nós duas, sem nosso pai, sem drama. Só duas irmãs conhecendo uma a outra. Márcia hesitou. Parte dela queria dizer não. Queria manter distância. Mas outra parte, a parte que sempre quis ter uma família maior, que sempre se sentiu sozinha, queria dizer sim. Está bem, ela disse, mas eu preciso passar em casa primeiro. Minha filha está esperando notícias. Você tem uma filha? Tenho. Laura. Ela tem 18 anos. Então eu sou tia, Renata sorriu. Eu adoraria conhecê-la também algum dia. Um passo de cada vez, Márcia disse, mas estava sorrindo. Quando Márcia chegou em casa e contou para Laura sobre a audiência, sua filha a abraçou forte. Eu sabia que tudo ia dar certo, mãe. Nem tudo está bem ainda, filha. Eu vou ficar 3 meses sem salário. Vai ser difícil. Nós vamos dar um jeito. Eu posso procurar um emprego de meio período? Não, você precisa se concentrar em seus estudos. O vestibular está chegando. Mas, mãe, sem mas, nós vamos ficar bem. Eu tenho algumas economias. E depois dos 3 meses eu vou ter uma posição melhor com salário melhor. Laura sorriu. Você é a mulher mais forte que eu conheço, mãe. Naquela noite, Márcia encontrou Renata em um restaurante simples, mas aconchegante, no centro da cidade. Era o tipo de lugar que Márcia costumava olhar de fora, pensando que nunca teria dinheiro para comer ali. Não se preocupe com o preço, Renata disse, como se lesse sua mente. O jantar é por minha conta. Eu não quero caridade. Não é caridade. É uma irmã convidando a outra para jantar. Por favor, deixe-me fazer isso. Elas pediram a comida e então começaram a conversar. Timidamente no começo, mas logo as palavras fluíam mais facilmente. Renata contou sobre sua vida, sobre sua carreira, sobre os desafios de trabalhar em um escritório de advocacia competitivo. Márcia contou sobre Laura, sobre as dificuldades de criá-la sozinha, sobre seus sonhos para o futuro da filha. Eu sempre quis que Laura tivesse as oportunidades que eu nunca tive, Márcia disse. Eu quero que ela vá para a universidade, que ela tenha uma carreira, que ela não precise trabalhar limpando chãos como eu. Não há nada de errado em trabalhar limpando chãos, Renata disse gentilmente. Trabalho honesto é trabalho honesto. Eu sei, mas eu quero mais para ela. E ela vai ter. Ela tem uma mãe que a ama e que luta por ela. Isso é mais importante do que qualquer privilégio que eu tive. Márcia sentiu lágrimas nos olhos. Você é muito gentil em dizer isso. Não é gentileza, é verdade. Usted sempre foi puntual, dedicada e respetada por sus colegas. Considerando eso, y las circunstancias injustas bajo las cuales trabajó, nos gustaría ofrecerle la posibilidad de transferencia a otro departamento después del periodo de suspensión, si es de su interés. Jimena quedó atónita. ¿Otro departamento? Sí, tal vez algo administrativo, donde sus habilidades organizacionales puedan ser mejor aprovechadas, con un salario correspondiente a la nueva posición, por supuesto. Era más de lo que Jimena podría haber esperado. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Gracias, muchas gracias. Cuando salieron de la sala, Fernanda abrazó a Jimena. ¿Viste? Las cosas están empezando a mejorar. Jimena todavía estaba procesando todo. No puedo creer que no fui despedida. Y no solo eso, vas a tener un ascenso. El juez Ricardo se acercó a ellas con vacilación. Jimena, yo quise hacer lo correcto ahí adentro. Espero que puedas creer eso. Jimena lo miró. Había tanto que quería decir, pero las palabras no salían. No sé si puedo perdonarte, dijo finalmente. No ahora. Quizás nunca. Pero reconozco que intentaste hacer lo correcto hoy. Él asintió, pareciendo aceptar eso como todo lo que podía esperar en ese momento. Jimena y Fernanda salieron del Palacio de Justicia juntas. Afuera, Fernanda se giró hacia ella. Jimena, sé que esto es mucho para procesar, pero ¿te gustaría cenar conmigo esta noche? Solo nosotras dos, sin nuestro padre, sin drama, solo dos hermanas conociéndose una a la otra. Jimena dudó. Parte de ella quería decir que no, quería mantener distancia,
Pero otra parte, la parte que siempre quiso tener una familia más grande, que siempre se sintió sola, quería decir que sí. «Está bien», dijo, «pero necesito pasar a casa primero. Mi hija está esperando noticias». «¿Tienes una hija?» «Sí, Sofía. Tiene 18 años». «Entonces soy tía». Fernanda sonrió. «Me encantaría conocerla también algún día». «Un paso a la vez», dijo Jimena, pero estaba sonriendo. Cuando Jimena llegó a casa y le contó a Sofía sobre la audiencia, su hija la abrazó fuerte. «Sabía que todo iba a salir bien, mamá». «Todavía no todo está bien, hija. Voy a estar 3 meses sin salario. Va a ser difícil. Vamos a encontrar la manera. ¿Puedo buscar un trabajo de medio tiempo?» «No. Necesitas concentrarte en tus estudios. El examen de admisión está cerca». «Pero, mamá...» «Sin peros. Vamos a estar bien. Tengo algunos ahorros. Y después de los 3 meses voy a tener una mejor posición, con mejor salario». Sofía sonrió. «Eres la mujer más fuerte que conozco, mamá». Esa noche, Jimena se encontró con Fernanda en un restaurante sencillo, pero acogedor, en el centro histórico. Era el tipo de lugar que Jimena solía mirar desde afuera, pensando que nunca tendría dinero para comer ahí. «No te preocupes por el precio», dijo Fernanda, como si leyera su mente. «La cena corre por mi cuenta. No quiero caridad». «No es caridad. Es una hermana invitando a otra a cenar. Por favor, déjame hacer esto». Pidieron la comida y entonces comenzaron a conversar. Tímidamente al principio, pero pronto las palabras fluían con más facilidad. Fernanda contó sobre su vida, sobre su carrera, sobre los desafíos de trabajar en un despacho de abogados competitivo. Jimena contó sobre Sofía, sobre las dificultades de criarla sola, sobre sus sueños para el futuro de su hija. «Siempre quise que Sofía tuviera las oportunidades que yo nunca tuve», dijo Jimena. «Quiero que vaya a la universidad, que tenga una carrera, que no tenga que trabajar limpiando pisos como yo». «No hay nada de malo en trabajar limpiando pisos», dijo Fernanda suavemente. «El trabajo honesto es trabajo honesto». «Lo sé, pero quiero más para ella». «Y lo va a tener. Tiene una madre que la ama y que lucha por ella. Eso es más importante que cualquier privilegio que yo haya tenido». Jimena sintió lágrimas en sus ojos. «Eres muy amable al decir eso». «No es amabilidad, es verdad. ¿Sabes, Jimena? Crecer con privilegios no significa que la vida sea perfecta. Mi madre siempre fue fría, distante. Mi padre siempre estaba demasiado ocupado con el trabajo. Lo tuve todo materialmente, pero emocionalmente siempre me sentí vacía. Yo no sabía». «¿Cómo ibas a saber? Apenas nos conocemos». «Pero es verdad. ¿Y sabes lo más irónico? Siempre quise tener un hermano o una hermana. Siempre me sentí tan sola. Y ahora descubro que tenía una hermana todo el tiempo, y mi padre me lo ocultó». Se quedaron en silencio por un momento, cada una procesando sus propias emociones. «¿Estás enojada con él?», preguntó Jimena. «Lo estoy, mucho. Pero también estoy tratando de entender. Mi padre no es un hombre malo, Jimena. Es un hombre débil que tomó malas decisiones y ahora está teniendo que enfrentar las consecuencias de esas decisiones. Eres más compasiva que yo». «No, solo tuve más tiempo para procesar. Todavía estás en medio del huracán. Es normal sentir enojo, confusión, dolor. Lleva tiempo sanar». Cuando terminó la cena, se despidieron con un abrazo. Era raro abrazar a una hermana que había conocido hacía solo unos días, pero también se sentía bien. «¿Podemos hacer esto de nuevo?», preguntó Fernanda. «¿Cenar juntas?». «Me gustaría eso». Mientras regresaba a casa, Jimena reflexionaba sobre todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Su vida había cambiado por completo. Había descubierto la identidad de su padre. Casi había perdido su trabajo. Había ganado una hermana. Era demasiado para procesar, pero en medio de todo el caos, había algo nuevo creciendo dentro de ella. Esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza. Los 3 meses de suspensión pasaron lentamente. Jimena usó ese tiempo para estar más presente en la vida de Sofía, ayudándola a prepararse para el examen de admisión. También comenzó a verse regularmente con Fernanda
y las dos hermanas fueron construyendo gradualmente una relación. El juez Ricardo, mientras tanto, estaba enfrentando su propio proceso. La investigación sobre su conducta reveló que, aunque no había violado ninguna ley directamente, su comportamiento con Jimena constituía acoso moral. Fue oficialmente amonestado y obligado a tomar un curso sobre ética profesional. Pero más que las consecuencias profesionales, estaba lidiando con las consecuencias personales. Beatriz aún no había regresado a casa. Estaba viviendo con una amiga, diciendo que necesitaba tiempo para pensar en su matrimonio. Fernanda casi no le hablaba, y cuando le hablaba era fría y distante. Se sintió completamente solo, y por primera vez en su vida, comenzó a reflexionar realmente sobre sus decisiones, sobre el hombre en el que se había convertido. Un día, unas semanas después de la audiencia disciplinaria, hizo algo que nunca había hecho antes. Fue a visitar la tumba de Elena, la madre de Jimena. El cementerio era sencillo, modesto. La tumba de Elena estaba en una sección antigua. La lápida era sencilla pero bien cuidada. Se quedó ahí, mirando su nombre grabado en la piedra, y los recuerdos regresaron. Él había amado a Elena. Realmente la había amado. Ella era inteligente, divertida, apasionada. Cuando ella le contó sobre el embarazo, su primera reacción fue de pánico. No estaba listo para ser padre. Tenía planes para su carrera, y entonces apareció Beatriz, con todas sus conexiones, su riqueza, sus promesas de un futuro brillante. La elección pareció obvia en ese momento, pero ahora, de pie frente a la tumba de Elena, se dio cuenta de cuánto había perdido. Había perdido la oportunidad de ver crecer a su hija. Había perdido la oportunidad de construir una vida con una mujer que realmente lo amaba por quien era, no por lo que podría llegar a ser. «Lo siento mucho, Elena», dijo en voz alta, con lágrimas corriendo por su rostro. «Fui un cobarde, fui egoísta, y tú pagaste el precio por ello, tú y Ximena». Se quedó ahí por un largo tiempo, permitiéndose llorar por primera vez en décadas. Cuando finalmente salió del cementerio, se sentía más liviano, como si le hubieran quitado un peso de encima. En los días siguientes, intentó ponerse en contacto con Jimena varias veces, pero ella no respondía a sus llamadas. Escribió cartas, pero no las envió, no sabiendo qué decir. Fue Fernanda quien finalmente lo ayudó. «Papá, si de verdad quieres redimirte, necesitas hacer más que pedir disculpas. Necesitas demostrar que cambiaste». «¿Cómo? ¿Cómo hago eso?» «Haciendo algo significativo, algo que demuestre que entiendes el daño que causaste no solo a Ximena, sino a otras personas también». Y fue así como nació la idea. El juez Ricardo usó sus conexiones y su posición para ayudar a crear un programa en el Palacio de Justicia enfocado en ayudar a padres que habían abandonado a sus hijos a reconectarse con ellos. Era un programa de mediación que ofrecía apoyo legal y psicológico tanto para los padres como para los hijos. No era mucho, y ciertamente no borraba lo que había hecho, pero era un comienzo. Cuando Ximena regresó al Palacio de Justicia después de su suspensión, fue recibida calurosamente por sus antiguos compañeros de trabajo. Fue transferida al departamento administrativo, donde tendría responsabilidades mucho mayores que antes. Su nuevo jefe, el señor Alberto, era un hombre amable de unos 50 años. «Doña Ximena, es un placer tenerla en nuestro equipo. He escuchado mucho sobre su dedicación y profesionalismo». «Gracias, señor. Y por favor, puede llamarme solo Alberto. Aquí no somos muy formales». Ximena sonrió. Era un ambiente completamente diferente al que estaba acostumbrada. Las personas la trataban con respeto, como una colega, no solo como una empleada de limpieza. En las primeras semanas le costó un poco adaptarse. Había mucho que aprender, pero Alberto era paciente y siempre estaba dispuesto a ayudar. Lupe, su antigua compañera de limpieza, la visitaba regularmente durante la hora del almuerzo. «Mírate, toda importante ahora», bromeaba Lupe. «No soy importante, doña Lupe. Solo tengo un trabajo diferente». «No seas modesta, muchacha. Te lo mereces.
después de todo lo que pasaste. Un día, aproximadamente un mes después de su regreso, Jimena estaba trabajando en su computadora cuando vio al juez Ricardo pasar por el pasillo. Hicieron contacto visual por un momento, pero ella rápidamente desvió la mirada y volvió al trabajo. Él se detuvo en la puerta de su oficina. «Jimena, ¿tienes un minuto?» Ella dudó, pero luego asintió. «¿Qué necesita?» «Quería contarte algo. Un proyecto nuevo que estamos comenzando aquí en el Palacio de Justicia». Él explicó sobre el programa de mediación para padres e hijos. Jimena escuchó en silencio. «¿Por qué me cuenta esto?» «Porque tú fuiste la inspiración. Lo que pasó entre nosotros me hizo darme cuenta de que debe haber muchas otras familias en situaciones similares. Y si podemos ayudar al menos a algunas de ellas a reconectarse, a sanar, eso no cambia lo que usted me hizo». «Lo sé, y no estoy tratando de comprar tu perdón, solo estoy tratando de hacer que algo bueno salga de esta situación horrible». Jimena lo miró, viendo la sinceridad en sus ojos. Yo creo que es una buena idea, el programa. Gracias, eso significa mucho viniendo de ti. Él se dio la vuelta para irse, pero Jimena lo llamó. «¿Señor Ricardo?» «Sí, todavía no puedo perdonarlo. No sé si algún día podré, pero reconozco que usted está intentando, y eso cuenta para algo». Él asintió, y ella vio lágrimas en sus ojos antes de que se diera la vuelta y saliera rápidamente. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Esa noche, Jimena le contó a Sofía sobre la conversación con su abuelo. «¿Crees que podrás perdonarlo algún día?», preguntó Sofía. «No sé, hija, es muy complicado. Me lastimó mucho. Lastimó a tu abuela también. Pero al mismo tiempo, él es mi padre. Y parte de mí, una pequeña parte, me gustaría tener algún tipo de relación con él. Creo que deberías hacer lo que te dicte el corazón, mamá. Aquí no hay respuesta correcta ni incorrecta». Jimena abrazó a su hija, sintiéndose agradecida por haber criado a una joven tan madura y comprensiva. Unas semanas después, Fernanda invitó a Jimena a almorzar. Se encontraron en un restaurante elegante en el centro histórico. «Jimena, tengo una noticia», dijo Fernanda luciendo emocionada. «¿Qué es?» «Convencí a mi madre para que hable contigo». Jimena sintió un nudo en el estómago. «¿Beatriz quiere conocerme?» «Sí». Le tomó tiempo, pero finalmente aceptó. «Tiene curiosidad por ti. No sé si estoy lista para esto. No tienes que decidirlo ahora, pero piénsalo, ¿de acuerdo? Creo que sería bueno para ambas». Jimena pasó los días siguientes pensando en ello. Conocer a Beatriz, la esposa de su padre, la mujer que tuvo todo lo que su madre no tuvo. Era una perspectiva aterradora, pero también era una oportunidad para cerrar un círculo más, para entender mejor toda la situación. Finalmente aceptó. El encuentro fue en casa de Fernanda, un sábado por la tarde. Jimena llevó a Sofía con ella para tener apoyo moral. Beatriz estaba allí cuando llegaron. Era una mujer elegante, incluso a sus casi 70 años. Su cabello blanco estaba impecablemente arreglado y llevaba un conjunto de ropa caro pero discreto. Cuando sus ojos se encontraron con los de Jimena, hubo un momento de tensión. Pero entonces Beatriz extendió la mano. «Jimena, gracias por aceptar verme». «Señora Beatriz». Jimena estrechó su mano. «Por favor, solo Beatriz». Se sentaron en la sala de estar de Fernanda. Sofía permaneció en silencio junto a su madre, observándolo todo con atención. «No sé bien cómo comenzar esta conversación», admitió Beatriz. «Esto es inusual». «Para mí también», dijo Jimena. Fernanda trajo café y pastel, tratando de aliviar la tensión. «Jimena», comenzó Beatriz, «quiero que sepas que no tenía idea sobre ti. Ricardo nunca me contó. Si lo hubiera sabido, ¿qué habría hecho?». Beatriz dudó. «Yo no sé. Honestamente, no sé. Pero lo habría manejado de alguna manera. No te habría dejado crecer sin nada. Eso no es su responsabilidad».
Tal vez no, pero Ricardo era mi responsabilidad. Y si hubiera sabido el tipo de hombre que realmente era, ¿se habría casado con él aún así? Beatriz guardó silencio por un largo momento. No lo sé, admitió finalmente. Amaba a Ricardo, o al menos amaba la idea de él, el hombre que yo creía que era. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que había señales. Siempre fue demasiado ambicioso, siempre puso su carrera por encima de todo. Simplemente no quería ver. ¿Y ahora? ¿Todavía lo ama? No lo sé. Estoy tan confundida, tan lastimada. Pasé 40 años creyendo que nuestra familia era una cosa, y ahora descubro que era todo una mentira. Jimena sintió una oleada inesperada de compasión por Beatriz. Ella también era una víctima, en cierto modo, una víctima de las mentiras de Ricardo. Lamento mucho que esté pasando por esto, dijo Jimena con sinceridad. Beatriz la miró con sorpresa. ¿Tú lo lamentas? Yo debería ser quien te pidiera disculpas. Yo lo tuve todo mientras tú no tuviste nada. No fue tu culpa, la culpa fue de él. Sofía, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Abuelita Beatriz, ¿puedo hacer una pregunta? Todos la miraron. Era la primera vez que Sofía llamaba a Beatriz abuelita. Claro, querida, dijo Beatriz, con los ojos empañándose al escuchar el título. ¿Quieres ser parte de nuestra familia, de la mía y de la de mi mamá? La simplicidad y honestidad de la pregunta tomó a todos por sorpresa. Beatriz secó las lágrimas que comenzaban a caer. Me encantaría, si ustedes me lo permiten. Lo permitimos, dijo Sofía, mirando a su madre en busca de confirmación. Jimena dudó, pero luego asintió. Sí, nosotros lo permitimos. Lo que siguió fue una conversación larga y a veces dolorosa, pero también sanadora. Elena contó sobre su matrimonio con Ricardo, sobre los altibajos, sobre cómo ella siempre quiso tener más hijos, pero no pudo, sobre cómo eso la hizo sentirse inadecuada, incompleta. Siempre pensé que era mi culpa, dijo ella, que había algo malo en mí. Ricardo nunca dijo nada, pero yo sentía que me culpaba por no darle más hijos. Y ahora descubro que él tenía hijos, que el problema nunca fue mío. ¿Cuántos hijos tiene?, preguntó Jimena de repente. Además de mí y Fernanda, ¿hay otros? Fernanda y Elena cruzaron miradas. Sospechamos que sí, dijo Fernanda con vacilación. Durante la investigación sobre su conducta, salieron algunas cosas a la luz, rumores sobre otras mujeres a lo largo de los años. Jimena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cuántas? No lo sabemos con certeza, pero hay al menos otras 2 mujeres que se comunicaron conmigo después de que la historia se difundiera, explicó Fernanda. Ambas dicen que tuvieron relaciones con nuestro padre y que él las abandonó cuando quedaron embarazadas. El silencio que siguió fue pesado. Jimena intentaba procesar esa información. Ella no era la única. Había otras como ella, otros hijos abandonados. ¿Dónde están esas personas ahora?, preguntó ella. Una vive aquí en la ciudad, la otra está en otro estado. Estaba esperando el momento adecuado para decírtelo. ¿Y tienes contacto con ellas? Sí, quieren conocerte. Y pensé que tal vez podríamos reunirnos todos, conocer a nuestros hermanos. Era demasiado para procesar. Jimena había pasado toda su vida pensando que era hija única, y ahora descubría que tenía no solo una, sino potencialmente varias hermanas y hermanos. Necesito pensarlo, dijo ella. Claro, no hay prisa. Cuando Jimena y Sofía volvieron a casa esa noche, ambas estaban emocionalmente agotadas. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Sofía. «Sí, hija, solo es mucho para procesar». «Entiendo, pero ¿sabes qué pienso? Pienso que al final, todo esto puede ser algo bueno. Puedes tener una familia de verdad ahora, una familia que te ama y te acepta». Jimena sonrió, abrazando a su hija. «¿Cuándo te volviste tan sabia?». «Aprendí de la mejor», respondió Sofía sonriendo de vuelta. En las semanas siguientes, Fernanda organizó encuentros entre todos los medio hermanos. El primero fue con Paulina, una mujer de 35 años,
que trabajaba como enfermera. Ella contó una historia muy similar a la de Jimena. Su madre se había involucrado con Ricardo cuando él ya era juez, había quedado embarazada y él la había abandonado. «Mi madre nunca se recuperó», dijo Paulina, con las manos temblando mientras sostenía la taza de café. «Desarrolló problemas psicológicos, pasó años en tratamiento. Y yo crecí viendo eso, viendo cómo un hombre poderoso había destruido su vida y luego simplemente siguió adelante». El segundo encuentro fue con Santiago, un joven de 25 años que trabajaba como mecánico. Su historia era un poco diferente. Su madre había sido una abogada que trabajó con Ricardo en un caso. Tuvieron un breve romance. Ella quedó embarazada, y cuando se lo contó, él le ofreció dinero para que abortara. Ella se negó y crió a Santiago sola, pero su carrera sufrió debido al estigma y a las dificultades de ser madre soltera. Escuchar esas historias le partió el corazón a Jimena. No era solo ella. Ricardo tenía un patrón de comportamiento, una historia de abandonar a las mujeres y a los hijos que había engendrado. «Creo que deberíamos enfrentarlo juntos», sugirió Paulina en uno de los encuentros. «Todos nosotros. Mostrarle el daño que causó». «No sé si eso vaya a servir de algo», dijo Santiago con amargura. «Hombres como él no cambian». «Pero al menos habríamos dicho lo que necesitamos decir», insistió Paulina. Jimena se quedó callada, pensando. «Yo creo que Paulina tiene razón», dijo finalmente. «No por el bien de él, sino por el nuestro. Nosotros merecemos decirle, cara a cara, cómo sus acciones nos afectaron». Fernanda estuvo de acuerdo. «Voy a organizarlo, pero ustedes tienen que estar preparados. No va a reaccionar bien». La reunión se programó para la semana siguiente, en casa de Ricardo. Beatriz también estaba allí, diciendo que quería ver con sus propios ojos a todos los hijos que su esposo había escondido. Cuando todos llegaron, el shock en el rostro de Ricardo fue evidente. No esperaba verlos a todos juntos, confrontándolo de una sola vez. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con la voz temblorosa. «Nosotros merecemos respuestas, papá», dijo Fernanda con voz firme. Todos nosotros, uno por uno, contaron sus historias. Jimena habló sobre su madre, sobre las dificultades que enfrentaron. Paulina habló sobre la salud mental destruida de su madre. Santiago habló sobre crecer sin padre, sobre ser intimidado en la escuela por no tener un nombre paterno en su acta de nacimiento. Ricardo escuchó todo en silencio, su rostro poniéndose cada vez más pálido. Cuando todos terminaron, se hundió en su sillón, pareciendo haber envejecido 20 años en minutos. Yo no tengo excusas», dijo finalmente. «Lo que hice fue imperdonable. Era un cobarde, egoísta, pensaba solo en mí mismo y en mi carrera. Y ustedes, todos ustedes, pagaron el precio por eso». «Las disculpas no cambian el pasado», dijo Santiago duramente. «Lo sé, pero quiero intentar hacer algo para reparar el daño. No sé si es posible, pero quiero intentarlo». «¿Cómo?», preguntó Paulina. «¿Cómo pretendes reparar años de abandono?» «Yo no lo sé, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Reconocerlos públicamente, ayudar económicamente, o lo que necesiten». «Nosotros no queremos tu dinero», dijo Jimena. «Queremos algo mucho más simple y a la vez mucho más difícil. Queremos que seas un padre, que estés presente, que realmente te importe». Ricardo la miró, con lágrimas corriendo por su rostro. «Puedo hacerlo. Quiero hacerlo». Beatriz, que había permanecido callada hasta ahora, finalmente habló. «Ricardo, quiero el divorcio». Todos se volvieron para mirarla. «Beatriz», comenzó Ricardo. «No, ya lo decidí. Pasé meses pensando en esto y llegué a la conclusión de que ya no puedo vivir con un hombre en quien no confío». Pero miró a los demás presentes. «Eso no significa que voy a abandonar a esta familia. Ustedes todos son mis hijastros, les guste o no, y quiero estar presente en sus vidas, si ustedes me lo permiten». Había algo poderoso y liberador en esa declaración. Beatriz estaba eligiendo a su propia familia,
no con base en la sangre, sino con base en el amor y el respeto. Los meses que siguieron fueron de mucho ajuste y sanación. Ricardo reconoció formalmente a todos sus hijos y comenzó a pagar una pensión retroactiva para ayudar a quienes la necesitaban. Más importante aún, comenzó a aparecer en cumpleaños, en cenas familiares, en momentos importantes. No fue fácil. Había mucho dolor, mucho resentimiento. Paulina tardó más en comenzar a aceptar su presencia. Santiago aún mantenía una distancia emocional, pero gradualmente, muy gradualmente, comenzaron a formar algo parecido a una familia. Ximena descubrió que perdonar era un proceso, no un evento único. Había días en los que miraba a su padre y sentía enojo por todo lo que había hecho, pero había otros días en los que veía el esfuerzo genuino que estaba haciendo y lograba sentir una pequeña chispa de conexión. Sofía finalmente pasó el examen de admisión y comenzó a estudiar para ser maestra como siempre quiso. Ricardo ofreció pagar la colegiatura, pero Ximena lo rechazó. Ella quería hacerlo sola, con el nuevo salario que tenía. Era una cuestión de orgullo e independencia. Fernanda se convirtió en algo más que una hermana para Ximena. Se convirtió en su mejor amiga. Se veían regularmente, compartían sus vidas, sus esperanzas, sus miedos. Y lentamente esa relación se extendió también a Paulina y Santiago. Beatriz cumplió su palabra. Se divorció de Ricardo, pero mantuvo contacto cercano con todos los hijos de él. Se convirtió en una presencia constante en sus vidas, una abuela amorosa para Sofía y para los otros nietos que nunca supo que tenía. Un año después del incidente inicial, Ricardo organizó una gran cena. Era una celebración, en cierto modo, una celebración de familia, de sanación, de nuevos comienzos. Todos estaban allí, Ximena y Sofía, Fernanda, Paulina y sus dos hijos, Santiago y su novia, Beatriz, e incluso algunas de las madres de sus hijos que estaban dispuestas a asistir. Era una reunión extraña, ciertamente, una familia armada a partir de fragmentos rotos, pero era una familia de todos modos. Durante la cena, Ricardo se levantó para hacer un brindis. Quiero agradecerles a todos por estar aquí. Sé que no merezco su perdón. Sé que causé mucho dolor, mucho sufrimiento, pero ustedes, en su bondad y fortaleza, me dieron una oportunidad de ser el padre que nunca fui, de formar parte de esta familia increíble que, contra todas las probabilidades, se formó. Miró específicamente a Ximena. Ximena, fuiste tú quien inició todo esto. Fue tu valentía al enfrentarme, al exponer la verdad, lo que comenzó este viaje de sanación. Te debo más de lo que puedo expresar. Ximena sintió lágrimas en sus ojos, pero sonrió. Todos tenemos una deuda con la verdad, dijo, y ahora estamos viviendo en ella finalmente. El brindis se hizo, y la conversación fluyó de manera natural. Hubo risas, hubo historias compartidas, hubo la sensación de pertenencia que muchos allí nunca habían experimentado antes. Esa noche, mientras la cena llegaba a su fin, Ximena se encontró a solas en la terraza con su padre. «¿Cómo te sientes?», preguntó él. «Cansada», admitió ella. «Pero bien, mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Ximena, sé que ya te lo he dicho antes, pero quiero decirlo de nuevo. Lo siento mucho, por todo». Ella lo miró, viendo la sinceridad en sus ojos. «Sé que lo sientes, y yo estoy tratando de perdonar. No por ti, sino por mí, porque cargar con todo este resentimiento me está lastimando. Serás una mujer mejor de lo que yo jamás fui un hombre. No se trata de ser mejor, se trata de intentar ser bueno, de intentar hacer lo correcto, incluso cuando es difícil». Guardaron silencio por un momento, mirando las estrellas. «¿Papá?». Fue la primera vez que Ximena lo llamó así. Él se giró hacia ella, sorprendido y conmovido. «¿Sí? Gracias, por estar intentándolo, por estar aquí». Él no pudo responder, solo la abrazó. Y por primera vez en su vida, Ximena sintió lo que era ser abrazada por su padre. Sofía salió a la terraza en ese momento y vio a los dos abrazados. Sonrió, sintiendo que finalmente, después de tanto dolor y lucha,
Las cosas estaban encontrando su lugar. En los meses que siguieron, la vida continuó. Jimena fue ascendida nuevamente en el trabajo, asumiendo más responsabilidades y un salario aún mejor. Sofía estaba encantada con la universidad, y la familia que se había formado seguía creciendo y fortaleciéndose. No era perfecto, aún había momentos de tensión, de conflicto, pero era real, era honesto, y era de ellos. El programa que Ricardo había comenzado en el Palacio de Justicia para ayudar a las familias a reconectarse estaba creciendo y ayudando a muchas personas. Jimena incluso comenzó a trabajar como voluntaria en el programa, usando su propia experiencia para ayudar a otros que estaban pasando por situaciones similares. Paulina encontró paz a través de la terapia y perdonó a Ricardo más completamente de lo que creyó que sería posible. Santiago aún mantenía cierta distancia, pero estaba presente en los eventos familiares importantes y poco a poco estaba construyendo una relación con su padre. Fernanda y Beatriz se volvieron casi inseparables y con frecuencia incluían a Jimena y Sofía en sus planes. Formaron su propio círculo de mujeres fuertes, apoyándose mutuamente a través de los altibajos de la vida. 2 años después del incidente inicial, hubo otro evento importante. Sofía se graduó con honores en su primer año de universidad y toda la familia se reunió para celebrarlo. Durante la celebración, Ricardo Pimentel se levantó nuevamente para dar un discurso. Sofía, eres prueba viviente de que las mejores cosas pueden venir incluso de las situaciones más difíciles. Fuiste criada por una madre increíble que, a pesar de todos los obstáculos, te dio todo el amor y el apoyo que necesitabas, y ahora estás en camino de convertirte en una maestra maravillosa. Me siento muy orgulloso de ser tu abuelo. Sofía se levantó y abrazó a Ricardo Pimentel. Gracias, abuelito, por tu apoyo y por estar aquí. Era un momento simple, pero significativo, demostrando que la sanación era posible, que las familias podían reconstruirse, que el amor podía crecer incluso en los lugares más improbables. Jimena observaba todo con lágrimas de alegría en los ojos. Pensó en todo lo que había sucedido, en todo el camino desde aquel día en que le arrojó agua a la cara al juez más temido del distrito judicial. Nunca imaginó que aquel acto de desesperación y enojo la llevaría a todo esto, a una familia, a la sanación, a un futuro mejor. Pero la vida tenía una forma extraña de sorprender. Mientras el sol se ponía y la celebración continuaba, Jimena sintió una paz profunda. No porque todo fuera perfecto, sino porque finalmente, después de tantos años, sabía quién era. Tenía una identidad, una familia, un lugar en el mundo. Y eso, se dio cuenta, era más valioso que cualquier riqueza o privilegio que pudiera haber tenido. Fin de la historia. ¿Y tú? ¿Qué te pareció esta historia de valentía y reencuentro? ¿Puedes imaginar la fuerza que tuvo Jimena para enfrentar a su propio padre de esa manera? Déjanos en los comentarios lo que sentiste y si crees que tomó la decisión correcta al perdonarlo. Tu opinión es muy importante para nosotros. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte otras historias conmovedoras como esta.